Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta cuarta clase del curso multimedia amorconsciente.es titulada La realidad objetiva. Hola. Esta clase es una clase muy especial debido a que tenemos que usar el lenguaje para hablar de una realidad que, que realmente usando el lenguaje no es sencillo de abordar. Porque tal como señalábamos en la clase introductoria y luego en otros momentos de las anteriores clases, la realidad objetiva es una realidad que es todo incluyente y nuestra mente es una herramienta que justamente mira las cosas de manera muy fraccionada, de manera muy analítica, muy cachito a cachito, muy fragmentándolo todo. ¿Okay? Sí, o sea, teníamos dudas realmente si hacer esta clase y hablar de la realidad objetiva ahora, en este momento, con nuestras 3 primeras clases acabadas. Pero bueno, presentándolo así en formato pues más charla, creemos que sí que hay unos puntos que es bueno compartir con vosotros, que cómo nosotros vemos la realidad objetiva, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué hablar de ella en este trabajo terapéutico, ¿no? Y también la trascendencia que esa realidad objetiva puede tener niveles, a niveles, digamos, históricos, porque todos los maestros han estado hablando de la realidad objetiva, han estado hablando de una realidad única que lo abarca todo más allá de esa parte fragmentada que somos. Sí, realmente muchos maestros han hablado de la realidad objetiva, creo que para darnos cuenta de que existe, ¿no? De que más allá de la realidad subjetiva personal hay una gran realidad objetiva que, pues como ha dicho Marco muchas veces, debido a nuestros condicionamientos, nuestras creencias, a lo que hemos visto desde que somos pequeños, pues realmente, o sea, yo por ejemplo, hasta que no conocí el Reiki, no conocí la meditación, pues todo un rango de percepción pues no me era accesible. Mm. Es como alguien que nunca ha visto el mar y pues no se lo puede imaginar, digamos, ¿no? Es muy difícil. Es curioso cómo lo dices porque me ha hecho pensar en que justamente la gente asocia todos los temas, digamos, esotéricos o del estudio interior del ser humano con una idea un poco mágica y mística de capacidades psíquicas expandidas, ¿no? De percepción expandida. Y al final para mí es como un pequeño malentendido, porque hay una parte de verdad en ello y otra parte que no es cierta. Entonces la parte que sería verdad es esa que a través de un profundo y sincero esfuerzo de autoconocimiento y de querer ver mis sombras y querer ver todas las divisiones que hay en mi interior y todo de lo que yo estoy compuesto, mi percepción se expande. O sea, acabo incluyendo todos esos cachitos de mí mismo en mi percepción. Es como si ganase una cierta facultad psíquica de ampliar mi conciencia. No es que necesariamente desarrolle ninguna facultad de mover objetos con la mente, ni de leerle el pensamiento a nadie, ni cosas así, pero sí que mi percepción, es decir, la experiencia que yo tengo en primera persona como ser humano único en esta realidad cambia profundamente. Entonces tengo un acceso muy distinto y muy ampliado, muy como si de repente de una paleta de colores con 3 colores pasase a tener una paleta de colores con 30 colores diferentes. Entonces, pues claro, de repente se pueden ver matices que antes pues yo no me daba cuenta, ¿no? De repente, pues antes lo que podía parecer siempre el mismo conflicto, o lo que podría parecer una emoción, digamos, que yo definía como pues o depresión o angustia, pues ahora tengo como más matiz,
puedo saber exactamente, pues por ejemplo, qué me está pasando. O puede ver que este conflicto pues no es el típico conflicto, o sea que el conflicto, bueno, tiene sus propias características, ¿no? Entonces es como más fácil de tratar cualquier dificultad con la que me encuentre porque primero tengo más datos de mi entorno, recupero más datos y eso cualquier analista te dirá, cualquier científico te dirá que genial. Cuanto más datos, pues mejor, ¿no? Y es importante esto que dices porque aparejado a este tema de que tengo más datos, de que tengo más visión, también es importante para mí deciros que para poder realmente ganar acceso a la realidad objetiva, lo que yo he visto en mi proceso y en las personas a las que estamos acompañando y hemos acompañado en su proceso de conocimiento interior, es que realmente tiene que haber un anhelo de querer ver cosas de nosotros mismos que son divisiones en nuestro interior que no son fáciles de ver, que no son quizás agradables ni cómodas de ver, que tienen que ver con todos estos aspectos en los que frente a una situación X dada, yo me siento confuso, contradictorio, violento, agresivo, desesperado, neurótico, no sé, todas aquellas cosas que tenemos en nuestro interior y que forman parte de nuestra realidad en nuestro interior, son una parte valiosa y tienen algo que aportar. Ello no significa necesariamente que nos tengamos que identificar con ninguno de esos aspectos específicos, pero sí que podemos, desde esta noción del testigo, ¿no? De lo que han dicho los maestros a lo largo de la historia, ¿no? De atestiguar la situación, no como en plan, vale, pues me cruzo de brazos y ya no hago nada más porque total, aquí solo va la cosa de ser testigo y ya está, no. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo de que eres testigo a nivel de percepción, no a nivel de acción necesariamente. A nivel de percepción soy testigo de que en una situación X, en mi interior, a la vez que hay un montón de cosas que pasan en el exterior, en mi interior hay diferentes fuerzas que se mueven. Y también testigo en el sentido que no me identifico con, pues igual, algo que he hecho o algo que digo más allá de la propia acción, que sí que la hago yo, pero que si por ejemplo alguien dice, pues esto no me gusta o tal, pues ya no hay tanta violencia porque yo no estoy identificada, entonces pues me importa bien poco que alguien diga, pues esto a mí no me gusta, pues bien. No sé si se entiende, pero cuando estamos muy identificados con algo... Estamos no identificados con lo contrario. Además, pero lo que quería decir antes de lo que acaba de decir Marco es que cuando me identifico con algo pues fuertemente, claro, si ese algo se ve en una situación de peligro, entre comillas, como de amenaza, yo me sentiré en situación de amenaza. En cambio, si tengo una cierta perspectiva al todo lo que no soy yo, pues será como más fácil gestionar situaciones de amenaza, de conflicto, etc. Pues podríamos poner un ejemplo. Un ejemplo bastante clásico y fácil de entender esto sería, a mí me puede, por ejemplo, gustar el deporte, ¿ok? Y me puede gustar ver a un equipo específico. Y hay dos formas en las que yo puedo experimentar el gusto de ver un partido de X deporte de mi equipo, ¿ok? Una de las formas es que yo estoy totalmente identificado, mi identidad, quien yo creo ser, que es un cachito de lo que yo soy, de esa percepción de la que hablábamos antes, que puede abarcar todo lo que somos, pero no, yo estoy identificado con un cachito específico que dice, yo soy de tal equipo. Entonces, ¿qué ocurre si en la vida alguien viene, algo pasa, que pone en cuestión o que aporta información que pone en entredicho a mi equipo, mi partido, mi deporte? ¿Qué ocurre? Que a la par que se pone en entredicho el equipo, el deporte y el partido, se está poniendo en entredicho quién soy yo. Porque yo estoy
digamos, como fusionado y totalmente mezclado con el objeto de la percepción. O sea, que no hay distancia. No hay un sujeto y no hay un objeto. Son los dos como lo mismo, totalmente apegotonados ahí. Es la otra opción es que yo puedo mantener una sana distancia respecto de mi gusto y a la vez darme el permiso de disfrutarlo, pero teniendo en cuenta perfectamente la capacidad que tengo de ver que no soy que yo no el partido. que mi identidad no se desprende del equipo de fútbol y que si el equipo de fútbol desaparece, no desaparezco yo, no desaparece lo que yo soy. Si el equipo de fútbol pierde X partido, no lo pierdo yo. Una buena forma de ver cómo se relativizan las cosas, porque esto en realidad es como cuando relativizamos, ¿no? Por ejemplo, estamos pues en una situación de, pues igual de estrés, que las cosas no nos van bien, pero de repente ocurre algo realmente que nos cambia la vida, ¿no? Pues yo que sé, muere un pariente o hay una catástrofe, y entonces de repente todos los pequeños detalles que nos podían estar estresando y tal, desaparecen. Entonces ahí realmente a veces vale la pena cuando estoy muy identificada, a veces vale la pena probar de parar, de stop y darnos cuenta cuánta identificación había, ¿no? Ese movimiento energético de como que de trasladarnos a un objeto externo. Y de que no hay problema alguno en la mecánica de la mente, en que la mente tiende a dividirlo y a fraccionarlo todo. Es un propósito hermoso y es una manera fantástica que tiene sus utilidades para lo que las tiene. Entonces, a nivel de percepción, yo puedo funcionar de dos formas. O bien puedo luchar con mi mente que divide las cosas y lo analiza y lo compara, o bien puedo sencillamente aceptar que esa es su naturaleza, es la manera en la que funciona, en la medida que soy capaz en el momento presente, y relajarme en eso, relajarme en esa capacidad que mi mente tiene de, en una situación dada, estar examinando al perro que tengo a los pies, la cámara que me está grabando, Caroline lo que está diciendo, yo lo que estoy diciendo, lo que vosotros estaréis pensando, todo un montón de cúmulos y de partes que conforman la realidad objetiva interior más toda la exterior que está aconteciendo en este momento presente. Y además, si le damos otra vuelta de tuerca, también puedo estar observando que según qué tipo de pensamientos, cómo condicionan mi estado de ánimo, cómo condicionan pues mi estado energético. O sea que no, como hemos dicho en el primer vídeo, como está todo interrelacionado, el prestar atención, cuanta más cosas mejor, pero sin tampoco obsesionarnos. No hace y es falta. curioso porque los pensamientos esos que hay, esos condicionamientos de los que habla Caroline, tienen como una especie de fuerza que nos impele a hacer algo, a tomar acción, a posicionarnos, a tomar partido, a hacer algo con esa información. Yo puedo estar experimentando la realidad ahora mismo y puede venir un pensamiento que me impele a decir algo, a hacer algo. Y cuando ahí no hay conciencia y no estoy en contacto con los diferentes aspectos de la realidad objetiva en ese momento, en realidad estoy dejándome llevar por unas influencias que forman parte de una programación, que me llevan a actuar, a decir, a hacer cosas basándome en solo esa realidad subjetiva de la que hablábamos. Solo un cachito. Solo una parte muy pequeñita, y entonces a resultas de eso mi vida, por supuesto, es una vida muy fraccionada, muy pequeña y muy limitada. Y así nos encontramos muchos momentos en nuestra vida que puede que nos esté dando la sensación de que las respuestas que tenemos son siempre 3 o 4, o que nuestra vida se repite, o que las cosas se repiten, o como que no podemos disfrutar de la vida, o no sabría decirlo, como que esa paleta de colores realmente solo tiene 3 o 4 colores. Y claro, yo creo que realmente todos intuimos que hay más colores. Entonces como que deja
al menos yo como lo experimentaba, es que deja una sensación de no estar viviendo realmente, ¿no? Como de un gris. Y para eso no hay que irse lejos. Lo que los maestros nos han hablado de la realidad objetiva es que justamente está aquí. En ese sentido están súper acertados de que ¿por qué hacen tanto hincapié en el momento presente como el portal a la realidad objetiva? Porque justamente en este momento es en el que está ocurriendo todo. Es en este momento en el que yo me puedo dar cuenta. No hace falta que yo haya hecho 1500 cursos de nada para darme cuenta si realmente quiero darme cuenta en este momento de lo que está ocurriendo. De lo que me gusta y también de lo que me disgusta. Y de lo poco o de lo mucho que haya. Claro, el tema es que ante las percepciones que tenemos de la realidad, tenemos mucho análisis, tenemos mucho juicio. Es como, vale, Marco y Caroline están hablándonos de la realidad objetiva, ¿será que ellos deben estar percibiendo una realidad objetiva súper impresionante con un montón de... ¡O no! ¿O no? ¡O no! ¿Me entendéis? Y muchas veces lo que me ha pasado es que he ido con maestros, he ido a satsang, he ido a escuchar a maestros y yo tenía esos pensamientos de que, ya, es que mi percepción interna es como tan limitada, yo no me veo tan en paz como el otro, no me veo tan... Y eso era solo el análisis que mi mente hacía sobre ciertos aspectos de la percepción de ese momento. Pues si en ese momento lo que estoy percibiendo es lo que decía antes, al perro aquí, a Caroline conmigo, la cámara, tal... Esa es mi percepción, eso es todo lo que hay que percibir. No hay más. Y la mente puede convertir esto en una lucha. Y esta lucha se eterniza y se magnifica y es la que de alguna manera nos quita la paz, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, no es que... No me gustaría que se entendiese que estamos diciendo que hay que buscar pues la máxima inclusión de todo. No. Pero sí que estemos alerta. Yo realmente pienso que a mí me ayuda a estar más alerta de las cosas. Me ayuda a estar menos proyectada todo el rato en el pasado, en el futuro. Me enraiza más aquí porque requiere de mi atención a estar aquí en este momento, ¿no? Y la atención es la herramienta clave para poder empezar a abarcar un poco más de lo que ocurre en este momento. Realmente no se trata de buscar grandes cosas. No. A mí me ayuda, por ejemplo, una de las cosas que me ayuda, aparte de lo que has dicho tú, es mantenerme en ese espacio de apertura y sana duda. No duda en el sentido de dudar de todo y no saber qué elegir, sino en un espacio en el que no tomo demasiado en serio cualquiera de las cosas que estoy diciendo. No me tomo demasiado en serio a mí mismo hasta el punto de creerme que es esto lo que estoy pensando, que es la verdad absoluta. Tal, se acabó. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. Porque la mente, al menos mi mente, como funciona es que quiere constantemente ese cachito que en un momento determinado ha entendido, convertirlo en una especie de piedra sobre la que construir todo. Es como convertir eso en un patrón sobre el que construir todo. Y justamente lo que a mí me ayuda es mantenerme abierto a todas mis divisiones interiores, mantenerme abierto al hecho, porque es un hecho de que constantemente en mí hay diferentes energías que se están moviendo al mismo tiempo. Una que quiere estar grabando esto, una que no quiere estar grabando, una que está pensando ¿y para qué estarás diciendo esto? Y otra que dice podrías decirlo mejor, y otra que dice seguro que Caroline está pensando que te estás enrollando. Lo que sea, ¿me entendéis? Pero cuanto más abierto permanezco a darle permiso de existir a esos cachos, a esas divisiones, por el mero hecho de que existen y de que forman parte de mi realidad, de alguna manera eso me trae paz, me mantiene en paz. Mientras decías esto de tus divisiones, ¿no? Que mientras
dejamos que existan todas esas divisiones en nosotros mismos, pues de alguna forma se hacen una. Es paradójico, porque claro, si yo estoy dividida y no me quiero dar cuenta de una de las partes y la rechazo y la dejo en el inconsciente, pues ahí no soy una, ahí soy dos, una que no estoy viendo y una sí que me pienso que soy yo. En cambio, si cojo la otra parte que estaba inconsciente y la incorporo, aunque esa parte luego no me condicione en mi toma de acción o de decisión, no importa. Pero sí que la tengo en cuenta. Este es el punto importante. Hemos de distinguir bastante bien, encuentro, percepción de acción. Una cosa es que yo sea el testigo de todo lo que yo percibo, y otra cosa es que yo actúe como el testigo en mi vida. O sea, que tome la idea de testigo y la idea de las enseñanzas de la meditación como una especie de código de conducta que me lleva a la inactividad, me lleva a pensar que todo ya está decidido, que yo no tengo nada que hacer, que como todos somos uno y todas estas teorías de la nueva era. Entonces, ese aspecto te invitamos a trasladarlo al aspecto de la percepción, es decir, todo lo que está ocurriendo en mi interior, está bien que esté ocurriendo en mi interior. Y todo es uno. ¿Ok? Ahora bien... Está bien, no en el sentido moral. No en el sentido moral, está bien en el sentido de que tiene su derecho a existir. Porque existe. Porque existe, porque es un hecho que existe y está en nuestro interior. Ahora bien, no necesariamente yo tengo por qué identificarme con ninguno de esos aspectos y tomar acción desde cualquiera de ellos de manera inconsciente, rechazando y como fingiendo ante mí mismo que los otros aspectos yo no los tengo. O sea, como que son algo que no forma parte de mí. No, yo solo tengo este cachito y todo lo demás no. O sea, a mí me gustaría añadir que suena un poco raro, pero puede haber aspectos de mí misma que son pues autodestructivos, destructivos y seguramente y los hay, de hecho, ¿ok? Y yo puedo ante una situación sentir un aspecto destructivo, pero no por ello, no porque exista me vaya a regir según este aspecto y vaya a actuar de forma destructiva. Al revés, cuanta más conciencia tengo de este aspecto, menos destructiva me vuelvo, es lo que encuentro, ¿no? Cuanto más espacio le doy y contengo, esto ya hablaremos en futuras clases, cuanta más contengo este aspecto, que para mí, pues igual en algún momento sí que hace falta, no lo sé, pero en general pues no. Entonces lo contengo y ya está. Entonces sí que de alguna forma encuentro que en nuestra realidad manifestada sí que hay bien y mal. Pero bien y mal según las circunstancias. O sea, me gustó porque el otro día Marco lo dijo que dijiste, ¿no? De la Trinidad. Es que en realidad no vivimos en una dualidad, vivimos en una Trinidad, ¿no? Porque, ok, está yin-yang, masculino, femenino, bien, mal, pero está el momento en el cual se dan estas dos fuerzas. Y una misma cosa o dos mismas cosas opuestas pueden tener, pues puede ser más adecuado el yin o el yang según en qué momento se da estas dos fuerzas opuestas. O sea que el momento, la realidad objetiva que engloba esta dualidad, pues es definitivo. Es definitivo para mí. Y la libertad se halla justamente en ese tercer elemento, en la capacidad de estar muy presente en el momento, tal como está ocurriendo, y no verme automáticamente impelido y obligado por un impulso interno a tomar una de las decisiones, identificado con ella, rechazando la otra, haciendo como que no la tengo, ¿no? Sabiéndome perfectamente... sabiendo en mi interior perfectamente que yo tengo de todo.
que yo tengo en mi interior al asesino en potencia, tengo en mi interior al presidente en potencia, tengo en mi interior al amante en potencia, todo eso está ahí, todas esas cualidades, capacidades, todas esas potencialidades están siempre ahí. Y me gustaría añadir a lo que dices, que no solamente a nivel mental, como ideas, sino que realmente las podamos sentir. Sin, como hemos dicho antes, sin llegar a concretarlas en lo manifestado, o sí, pero que no se queden en ideas, de que, pues yo sí, yo efectivamente, yo tengo el asesino en potencia. No, hay veces que, jolín, a mí me gustaría matar a alguien, o no lo sé, pero que esas energías desde luego pueden surgir. Entonces os animamos mucho a mantener, o sea, mi invitación para vosotros en esta clase sería encontrar en vuestro interior la diferencia entre percepción y acción. Y me voy a explicar en lo que estoy diciendo. Os invito a examinar ciertas situaciones en vuestra vida del día a día en las que os invito a que examinéis cómo estáis percibiendo la realidad y ver en qué medida estáis dejando de lado ciertos aspectos de la percepción, porque puedan ser más o menos cómodos o incómodos, y ampliar vuestra percepción, es decir, ascender a la quinta, séptima, octava dimensión, la que queráis, meter todas las dimensiones posibles del momento presente en vuestra percepción. Porque en el momento presente, porque eso es lo que considero que os puede hacer libres. Porque cuanto más expandida está vuestra percepción de los diferentes cachos de lo que sois, tanto más uno os estáis volviendo. Tanta menos cantidad de pequeñitos yoes por ahí quedan pululando y sueltos. Entonces, cada vez sois más uno. Y cuando tenéis toda esa soltura y paz en vuestro interior de saberos con toda esa potencialidad, realmente sois muy libres para elegir en función de lo que resuena con vuestra naturaleza. Con el momento. Con el momento, qué es lo adecuado y qué es lo que no es adecuado. Y eso es lo que podríamos llamar de alguna manera intuición o no sé, algo así, ¿no? Entonces, el ejercicio sería ver en qué medida yo puedo ampliar mi percepción en ciertos momentos dados, y el otro lado del ejercicio sería en qué medida yo me dejo arrastrar por ciertos cachitos de percepción a tomar inmediatamente decisiones que, digamos, atraen limitación, o sea, los hago desde un espacio de no percepción expandida, sino de percepción muy estrecha, de identificación. Vale, pero a mí encuentro que estás utilizando el término percepción y entiendo que cuando dices percepción estás diciendo qué es lo que estoy sintiendo, mis emociones, mi cuerpo mental. Percibir en el espectro totalmente el que sea vuestro, lo más ancho posible. Desde lo que pienso, lo que siento, lo que intuyo, lo que me está llegando. Las creencias, los condicionamientos. Porque eso también varía en función de la naturaleza. Para unos es mucho más mental, para otros es mucho más emocional, para otros es mucho más intuitivo, para otros es visual, Ya. ¿Ok? Entonces, realmente la invitación es poco a poco, no a darme cuenta de que tengo unas gafas y decir, joder, qué gafas de mierda que me hacen ver la realidad filtrada, sino a decir, ¡wow! ¿Cuántas gafas tengo? A ver, vamos a jugar con ellas, ¿no? Qué libertad en realidad, ¿no? Qué despliegue tan maravilloso, tan increíble de posibilidades hay, ¿no? Bueno, básicamente yo... Y luego, pues deciros que es un tema que con Marco hablamos bastante y que constantemente llegamos, pues, a ver esa realidad objetiva desde otros puntos de vista, a tener otras visiones. Constantemente llegamos a darnos cuenta de que no hemos llegado a ningún sitio. Y eso es bueno. Y eso es bueno porque es como que la esencia de todo este asunto es el cambio constante, y es la indagación constante, y es el disfrutar de ese caminar. Entonces... Simplemente experimentar. Nosotros
pues eso es lo que podemos a día de hoy explicaros, compartir con vosotros, contigo, y espero que te haya gustado. Y que te resulte lo más útil posible. Os seguimos recordando que estamos a vuestra disposición en el email, que nos podéis contactar y nos podéis hacer llegar vuestras cuestiones, y siempre podemos dedicarles un pequeño espacio en una siguiente clase también a comentar cualquier cuestión que haya surgido a raíz de la anterior clase. Pues sin más, deseándoos que tengáis una hermosa investigación sobre vuestra interacción con la realidad objetiva que todos compartimos. Yo me despido de todos vosotros. Y yo también. Y nos vemos en la próxima clase, espero. Nos vemos en la próxima clase del curso multimedia de www.amorconsciente.es. Hasta pronto. Chao.